Capítulo 23. Susan Bones se sentó a mirar por la ventana, observando la nieve caer en cortinas silenciosas, cubriendo la tierra mientras contemplaba lo extraña que se había vuelto su vida. En poco menos de 6 meses, Susan descubrió que estaba comprometida, que su prometido no era otro que el niño que vivió, el soltero más codiciado de Witch Weekly, Harry Potter. Luego luchó con él para hacerse amiga suya. Literalmente luchó, en un duelo, y casi murió cuando Harry la lanzó al otro lado de la habitación, rompiéndole las costillas. Entonces, Susan y Harry comenzaron a salir. Lograron superar algunos de los obstáculos típicos de las relaciones. El problema fue que, si bien Susan sabía que la vida de Harry corría peligro constante, nunca comprendió realmente qué tan vulnerables eran él y cualquiera que estuviera relacionado con él. Incluso después de que su casa fuera incendiada. Ahora lo entendía, mejor que la mayoría. Aún no recordaba lo que había pasado, pero la embargaba una verdadera tormenta de emociones por haber sido maldecida y haber pasado más de un mes inconsciente. Un mes infernal que terminó con un despertar casi de cuento de hadas, con la propuesta de matrimonio de Harry Potter. Harry le había regalado el sencillo anillo, con su tradicional diamante en el centro y 2 zafiros a cada lado, justo un día después de que Susan despertara. Harry había dicho que las 2 piedras azules le recordaban a sus ojos. Ella rió suavemente para sí misma al recordar que él le había regalado el anillo. Él había estado tan despistado, pero sus ojos brillaban de felicidad. Por fin había despertado y, según le contaron después, había evitado ir a San Mango. Susan recordaba haber oído las voces de sus amigos mientras dormía y su desesperación por despertar. Había sido como una pesadilla de un mes. La única voz constante era la de Harry. Aunque no tenía ni idea de lo que le había dicho durante ese tiempo, Susan se sintió reconfortada al oírlo. Su tía le había contado que Harry se había negado a separarse de ella y que tuvieron que obligarlo a ir a clases y entrenamientos. Susan se sintió triste y halagada a la vez. Eso fue hasta que se enteró de que su progreso había ido decayendo. Entonces se sintió molesta. Susan se quedó en Hogwarts 2 días más antes de que Madame Pomfrey le permitiera volver a casa para el resto de las vacaciones, aunque estaba confinada a una silla de ruedas. Sus músculos se habían atrofiado debido en gran parte a la maldición. Le habían asegurado que si seguía con su régimen de pociones, volvería a la normalidad para el comienzo del trimestre. Mientras tanto, disfrutaba de la atención de Harry. Desde que llegaron a casa de Harry, su nuevo prometido se había desvivido por ayudarla. A Susan le encantaba cuando la subía y bajaba las escaleras. No quería arriesgarse a que se cayera de la silla de ruedas mientras la levitaba. A Susan le pareció muy tierno, y al parecer su tía estaba de acuerdo. Susan la había visto sonreír con picardía, como la noche anterior cuando Harry la llevó a la cama. Por otro lado, Amelia le había impedido a Harry ayudar a Susan a meterse en el baño, algo que Susan había planeado meticulosamente para tener un poco más de intimidad con Harry. Susan jamás se lo perdonaría a su tía. De todas formas, no habría sido tan agradable. La enfermedad de Susan les impedía a ella y a Harry celebrar su compromiso como es debido. Susan se cansaba muy rápido y Harry era tan noble. La frustraba muchísimo. Ni siquiera podía realizar el hechizo más simple. Susan respiró hondo y se acomodó en la cama, haciendo una mueca de dolor. Aunque el dolor no era ni de cerca el que la había dejado en coma, aún sentía punzadas de irritación, sobre todo en la columna. Miró el reloj y vio que eran más de las 2 de la madrugada. No había podido dormir mucho desde que por fin despertó, así que había pasado las noches poniéndose al día con las tareas. Esa noche, sin embargo, no podía concentrarse. Esa misma noche, Harry había hablado con Susan y su tía y les había contado sus sospechas sobre la posible responsabilidad de lo sucedido. Amelia le había recordado sus sospechas antes de que empezaran las clases, cuando se encontraron con Draco en casa de Madame Malkin. Harry admitió que quizá estaba paranoico entonces, pero señaló que el comportamiento de Draco había cambiado drásticamente y que el profesor Snape se había disgustado. Continuó explicando todo lo que Hagrid le había contado antes de que Susan despertara ese día.
Amelia negó con la cabeza, frustrada porque no había nada sólido que pudiera investigar. Te creo, Harry, de verdad. Lucius Malfoy es un rata conspirador y astuto, y no creo que su hijo sea tan diferente, pero a menos que tengas pruebas fehacientes, no puedo hacer nada. Ni siquiera puedo registrar la mansión Malfoy. Suspiró profundamente. Pero su padre está en prisión. ¿No puedes hacerlo basándote en eso?, preguntó Susan. Amelia negó con la cabeza. El incidente ocurrió en Hogsmeade, y Draco estaba detenido con la profesora McGonagall. No hay nada que lo vincule con ello, explicó Amelia. Susan odió la frustración que vio en el rostro de Harry. Sabía, al igual que el resto de la escuela, de la rivalidad entre Harry y Draco Malfoy. Sabía que Draco nunca perdía la oportunidad de pelear con Harry o de ponerlo en evidencia. Y aunque Harry odiaba a Malfoy, Susan dudaba que Harry estuviera tan decidido a meter a Draco en problemas si no había una razón. Susan odiaba no poder recordar lo que le había pasado. Solo recordaba haber llegado a las 3 SCOVs con Hannah y las otras chicas, y Harry llegó poco después. Luego, nada. Quizás si recordaba a su atacante, podrían descubrir si realmente Draco estaba detrás de todo. Susan suspiró con cansancio. Llevaba varias horas dándole vueltas a este misterio y se estaba agotando. Intentó recostarse en la cama y dormir, pero su mente se negaba a tranquilizarse. Se giró lentamente, pues su cuerpo aún estaba bastante débil, e intentó ponerse cómoda, pero fue en vano. Su mente se negaba a quietarse. Tras otra hora, Susan se incorporó y golpeó el colchón con los puños, extendió la mano hacia su silla de ruedas. Ya podía ponerse de pie sola, pero apenas. Logró subirse a la silla y se dirigió a la puerta. Solo al llegar se dio cuenta de que no podía bajar sin la ayuda de su tía o Harry. Todavía estaba demasiado débil para lanzar un hechizo decente que la ayudara a bajar, y no creía que caerse por las escaleras fuera buena idea. En realidad, no quería bajar de todas formas. Solo había un lugar donde quería estar ahora mismo. Con un poco de culpa, Susan giró su silla y se dirigió a la habitación de Harry. Le costó un poco llegar al final del pasillo, y jadeaba un poco cuando por fin llegó a la puerta. Le tomó unos minutos controlar la respiración antes de abrir la puerta. No quería preocuparlo. Finalmente, giró el pomo y empezó a entrar en su habitación. Harry yacía en medio de su cama, mirando hacia la ventana. Su rostro estaba ligeramente iluminado y ella oía su suave y lenta respiración, lo que pareció tranquilizarla de una forma extraña. Se sentó y lo observó, imaginando cómo se habría sentido al cuidarla. ¿Había tenido miedo de que no despertara? Ella dio un suspiro triste y Harry se movió. «Sue», preguntó, «¿estás bien?» «Sí», Harry dijo con una suave sonrisa. No podía dormir. Harry se incorporó y Susan vio que no llevaba camisa. Aunque no era muy musculoso, Harry tenía una complexión fuerte y fibrose. Susan casi había olvidado cómo lucía Harry sin camisa. Hacía mucho tiempo que no lo veía en semejante estado. «¿Quieres que te traiga un té?», ofreció Harry, pero Susan negó con la cabeza. «No», susurró, «no necesito». «Sue, ¿qué pasa?». La voz de Harry estaba llena de preocupación mientras se incorporaba por completo, sacando las piernas de debajo de las mantas. «Solo quería estar contigo», dijo Susan. Había un temblor en su voz que Susan sabía que era por los nervios. Por alguna razón, temía que la mandara de vuelta a su habitación, y no quería volver a la suya. Harry se levantó y la ayudó con cuidado a salir de la silla de ruedas y a acostarse en su cama antes de volver a meterse entre las mantas junto a ella. Ella suspiró aliviada y contenta cuando Harry la abrazó y la atrajo hacia sí. «Gracias», susurró. «Tu tía me va a matar mañana», respondió Harry, aunque Susan percibió la sonrisa en su voz. «Nos va a matar a las dos», dijo Susan, cerrando los ojos y acomodándose un poco más. Harry la abrazó con fuerza cuando se acomodó, con la barbilla apoyada en su cabeza y los brazos alrededor de su cuerpo. «¿Qué te ha mantenido despierto?», preguntó Harry con curiosidad. Susan se encogió de hombros. «No he podido dormir mucho desde que me desperté en la enfermería, pero esta noche no pude relajarme. Conozco esa sensación». Harry rió suavemente.
¿Alguna vez has pensado en lo extrañas que han sido nuestras vidas estos últimos meses? O sea, a finales de junio descubrimos que íbamos a casarnos. Hizo falta un duelo para que habláramos bien y para que me invitaras a salir. Luego nos atacaron, todo lo de Ginny, me maldijeron y ahora estamos comprometidos. Oficialmente, de verdad. En realidad, no era la propuesta que tenía en mente, dijo Harry en voz baja. Creo que lo hiciste muy bien. Te arrodillaste y todo eso. Susan sonrió, flexionando la mano izquierda donde descansaba su anillo de compromiso en el dedo anular. Quería hacer una producción completa, cena y todo eso. Pensé en intentar conquistarte. Ya sabes, ser romántico. Tienes el resto de nuestras vidas para ser románticos, le aseguró Susan. Harry se inclinó un poco y la besó en la cabeza, haciéndola sonreír suavemente. He estado pensando en lo que dijiste esta noche, sobre que Malfoy fue quien me maldijo. Te dije que estaba castigado ese día, dijo Harry, aunque no pudo disimular su irritación. Pero sigues pensando que él fue el responsable, dijo Susan, apartándose para poder mirarlo. Él la miró y Susan pudo ver la fe en sus ojos, incluso en la oscuridad. Si tienes razón, lo intentará de nuevo, aunque, como dijiste, no seamos su verdadero objetivo. Es tenaz. No se detendrá hasta lograr lo que sea que esté intentando hacer. ¿Quién sabe quién saldrá lastimado después? Lo sé. No he dejado de pensar en ello desde que me enteré de lo que Hagrid había oído. Ojalá tuviera más información. Y como dijo tu tía, si no lo atrapamos, no podemos hacer nada, ¿verdad? Harry suspiró. Susan se derritió en sus brazos y cerró los ojos. Vas a encontrar pruebas, ¿verdad? Dijo Susan. Hubo un silencio y luego Susan sintió que él la sentía. ¿Qué pasa si resulta que él es el responsable de lo que me pasó? Preguntó, sin saber muy bien si quería oír la respuesta de Harry. Ojalá pudiera asegurarlo. Pero quiero que quien te haya hecho daño pague por lo que hizo. Malfoy tiene mucho que responder, pero si resulta que él fue el cerebro detrás de todo. Ingeniero, preguntó Susan, alejándose de nuevo. ¿Ya te has ido? ¿Es Malfoy? No. ¿No quién? La interrumpió Harry. Es un fanfarrón odioso. Pero eso no significa que no pueda idear un plan así. Está en Slytherin. No porque su familia fuera toda Slytherin, sino porque se supone que es astuto y ambicioso. Además, su padre es un mortífago, su tía es la mano derecha de Voldemort, básicamente. Creo que si yo fuera Voldemort, y dos de mis peores enemigos estuvieran en Hogwarts, pondría a alguien que nadie esperaría como espía. ¿Crees que trabaja para ya sabe quién? Preguntó Susan. Llámalo Voldemort. Es solo un nombre, y uno estúpido. Además, dijo Harry. Esa teoría es bastante descabellada, dijo Susan. Harry se encogió de hombros. Eso no lo hace falso, replicó Harry. Susan se dejó acercar de nuevo a Harry y suspiró. Supongo que tienes razón, admitió. Sigue pareciendo una locura. Cuando volvamos a la escuela, quiero averiguar si tengo razón o no. Harry bostezó. ¿Estás nervioso por lo de mañana? ¿Nerviosa por anunciar nuestro compromiso a nuestros amigos? Rió Susan. Ni hablar. Obviamente no han tenido mucho trato con. Va a poner la pata. Harry rió entre dientes mientras besaba la cabeza de Susan. Solo son unos niños. Son demasiado jóvenes para casarse, dijo, imitando bastante bien a la señora Weasley. Entonces quizás deberíamos contarles a ella y a los demás sobre el contrato, dijo Susan adormilada. Estar con Harry en su cama la había relajado muchísimo y estaba cansada. Supongo que sí, coincidió Harry. De todas formas, al final lo descubrirán. Asintió Susan. Harry la besó en la frente y los arropó un poco más. Se quedó con los ojos cerrados, escuchando la respiración de Susan mientras se dormía. Al abrazar a su nueva prometida, sintió una calidez muy satisfactoria. Se preguntó si esto era lo que significaba estar enamorado, y en ese preciso instante, sintió una punzada de dolor en la cicatriz que se le clavó profundamente en el cuerpo y lo tensó. El dolor fue solo momentáneo y pasó enseguida, pero a Harry le asustó mucho. Había experimentado mucha incomodidad con la cicatriz, pero nada parecido. No sentía náuseas, ni mareos ni nada más. Era solo un dolor muy agudo e intenso que iba y venía.
La cicatriz le hormigueaba como de costumbre después de besuquearse con Susan. Harry decidió hablar con Dumbledore al respecto lo antes posible. Se suponía que el director asistiría a la fiesta de Harry y Susan la noche siguiente, así que quizás Harry podría comentárselo a Dumbledore. Todavía ansioso por lo que acababa de suceder, Harry se acomodó y se durmió abrazando fuertemente a Susan a su lado. ¿Has pedido verme?, preguntó Snape al entrar en lo que habían sido los aposentos privados del profesor Slughorn. Dumbledore estaba de pie frente a la chimenea, mirando la repisa, absorto en sus pensamientos. Sí, me gustaría que analizaras esa botella en busca de veneno, dijo Dumbledore con tristeza, señalando una botella abierta del mejor hidromiel madurado en roble de Madame Rosmerta. Snape cruzó la habitación para ponerse la botella abierta, que estaba sentada sobre una mesa baja. ¿Crees que esto fue lo que lo mató?, preguntó Snape. Sí, lo que significa que alguien que trabajaba en las 3 Scoubs lo envenenó. ¿No crees que fuera para Horace?, dijo Snape mientras levantaba la botella y comenzaba a examinarla. No, no lo sé. Horace no era una amenaza para Voldemort. Creo que Horace me estaba comprando un regalo, y quien quiera que se lo haya comprado envenenó el hidromiel. Supongo que Horace olvidó dármelo en Navidad y quizá le apetecía tomar una copa antes de acostarse. Draco, suspiró Snape. Dumbledore se giró para mirar a su profesor de defensa. ¿Crees que esto fue obra de Draco Malfoy? Ya te lo dije. Matarte es tarea de Draco, siseó Snape. El Señor Tenebroso no permitiría que nadie más interfiriera. Este es su segundo intento. ¿Y cómo crees que logró esta tarea?, preguntó Dumbledore. Snape miró al director con ironía. Si pudiera leer los pensamientos del chico, podría haber evitado esto y sabría cuál es su plan principal. Esto parece bastante infantil, señaló Dumbledore. Cierto, pero ¿se te habría ocurrido comprobar si había veneno en un regalo de Horace Slughorn?, replicó Snape. Dumbledore tuvo que admitir que no se le habría pasado por la cabeza. A veces, los planes más sencillos son los más efectivos. Dumbledore se pellizcó el puente de la nariz, frustrado. Tendremos que intentar averiguar qué trama el chico. Si empieza a desesperarse, otros saldrán lastimados, declaró el director. Por fin empiezas a entrar en razón. Snape sonrió con suficiencia, dándole una expresión mucho más maniática. ¿Qué sugieres? No estoy seguro, pero solo tenemos una semana hasta que los estudiantes regresen para decidir qué haremos. Dumbledore suspiró profundamente. Por favor, concéntrense en discernir qué tipo de veneno se usó, para que podamos identificar a los cómplices. El director abandonó el aposento del antiguo maestro de pociones, dejando a Snape solo con una expresión triunfante. Todavía no puedo creerlo. Hannah suspiró mirando a Susan. O sea, ya sabía todo sobre el contrato y todo, pero aún así, ¿te vas a casar? Susan estaba sentada en su cama con su mejor amiga, Hannah Abbott, junto con Hermione Granger, Lavender Brown, Salian Perks y Megan Jones. Las chicas se habían encerrado en la habitación de Susan poco después de que Harry y Susan anunciaran su compromiso. Habían invitado a todas sus amigas con el pretexto de una fiesta de Año Nuevo. Para quienes no conocían toda la historia, fue una gran sorpresa enterarse de que Harry y Susan estaban comprometidos. Como lo predijo Harry, la señora Weasley montó en cólera al enterarse de que ambos estaban comprometidos. ¿En qué están pensando? Ni siquiera tienen 17 años. ¿Y Amelia, cómo puedes permitir esto? Señora Weasley, había intentado Harry. No, no quiero oírlo. Estás claramente confundido, ¿o crees que tienes que casarte para poder? Molly Weasley, te advierto que no termines esa frase, dijo Amelia Bones rápidamente. Hubo una pausa larga e incómoda antes de que Molly reuniera a Ron y Ginny y se marchara de la fiesta entre las protestas de sus dos hijos adolescentes. Harry se había sentido profundamente decepcionado, y Susan se había sentido profundamente triste por él. Pero Harry se mostró valiente, y la fiesta continuó. En ese momento, Harry y los chicos, entre ellos Neville Longbottom, Dean Thomas, Seamus Finnegan, Ernie Macmillan y Zacharias Smith, quien había dudado bastante en venir debido a sus relaciones inestables con casi todos debido a su lamentable ruptura con Hermione,
estaban afuera aprovechando la abundante nieve para una pelea de bolas de nieve. Susan no dejaba de mirar por la ventana para ver cómo se encontraba su prometido. «Tienes muchísima suerte», dijo Megan Jones, haciendo que Susan apartara la vista de la ventana donde acababa de ver a Harry golpear a Zack en la cabeza con una bola de nieve. Harry Potter. Podría haber sido cualquiera. Podría haber sido un viejo gordo de Mozambique. Alguien que te habría hecho cosas indescriptibles solo porque podía. Es una idea horrible. Hannah se estremeció. Podría haber sido el profesor Snape. Todas las chicas hicieron ruidos de arcadas y Susan golpeó a su mejor amiga tan fuerte como pudo, lo cual no fue muy fuerte en absoluto. ¿Por qué no nos contaste antes del contrato?, preguntó Sally Ann. O sea, que tú y Harry se juntaran de repente porque se encontraron o como fuera tu patética excusa, fue bastante endeble. Nunca habías mostrado el más mínimo interés en Harry hasta el verano pasado. Harry y yo pensamos que era lo mejor. Él no necesita atención, y yo desde luego no la quería. Además, ya sabes, Voldemort está deseando ponerle las manos encima a Harry. ¿Qué mejor manera que arrebatándome?, explicó Susan. Sally Ann asintió, comprendiendo. Lo entiendo, pero puedes confiar en nosotros. Sonrió con tristeza. Puedo, y lo hago, pero Voldemort tiene formas de conseguir secretos. Es un maestro en legitimens, dijo Hermione. Bueno, no quiero hablar de cosas aterradoras ni deprimentes. Deberíamos empezar a planear tu boda. Ya sabes, a mirar vestidos y cosas así. Lavender sonrió, abriendo la bolsa que había traído. Casualmente tengo unas cuantas revistas aquí. La rubia empezó a repartir ejemplares de Witch Wiki. Algunas chicas se rieron al ver que eran números dedicados a bodas. No me casaré ahora mismo. Susan sonrió, pero Lavender le restó importancia. Nunca es demasiado pronto para tener ideas. La rubia sonrió alegremente. ¿Cuánto tiempo llevas coleccionándolos, Lavender?, preguntó Hermione al notar que su ejemplar tenía 2 años. No los colecciono, dijo Lavender con una sonrisa burlona. Solo conservo mis ejemplares favoritos. Es pura coincidencia que todos estén relacionados con bodas. Las chicas volvieron a reír mientras hojeaban las revistas y le señalaban a Susan lo que les gustaba. La pelirroja sonreía o arrugaba la nariz con disgusto al ver las diferentes fotos, mientras que las demás reían y se desmayaban con los vestidos y peinados. Había pasado casi 1 hora cuando Harry llamó a la puerta y asomó la cabeza. Tenía la cara roja de frío. Sonrió radiante mientras miraba directamente a Susan. Dobby tiene la comida lista. ¿Les gustaría bajar y unirse a nosotros, chicos, o se conforman aquí arriba?, preguntó. Creo que ya hemos estado bastante escondidas por esta noche. Después de todo, es Año Nuevo y tu fiesta de compromiso. Hannah sonrió, levantándose y ayudando a Susan a ponerse de pie. Susan había decidido que esa noche dejaría la silla de ruedas e intentaría moverse sola. Le había ido bastante bien, siempre y cuando no tuviera que moverse mucho. ¿Acompañarme?, preguntó Susan, extendiendo la mano hacia Harry con una sonrisa. Harry le ofreció el brazo y esperó a que las demás chicas se fueran para poder ir al ritmo de Susan. Susan le había dicho ese mismo día que sentía que se estaba volviendo más fuerte, y luego admitió que extrañaría que él la subiera y bajara por las escaleras, ya que le parecía algo caluroso. Harry le había prometido que si se portaba bien, la llevaría en brazos sin motivo alguno alguna vez, lo que la hizo sonreír. ¿Cómo se lo tomaron los chicos?, preguntó Susan en voz baja mientras ella y Harry bajaban las escaleras. Fueron comprensivos, dijo Harry. Todos afirmaron no creer nuestra historia inicial, pero ninguno tenía ni idea de por qué habíamos terminado juntos. Seamos estaba seguro de que, aunque soy carismático, soy demasiado estúpido para darme cuenta de cuando le gusto a una chica. Una de mis mejores cualidades, en su opinión. Susan resopló de risa y Harry rió también. Se unieron a sus amigos en la mesa para tomar un refrigerio, lo que dio lugar a una conversación ligera sobre lo que podría deparar el resto del año escolar y las posibilidades de Gryffindor de ganar la Copa de Quidditch ahora que Harry ya no estaba en el equipo. A medianoche, Amelia,
que había estado entreteniendo a algunos de sus amigos y a algunos padres de los amigos de Harry y Susan, repartió copas de hidromiel madurado en roble a todos y ofreció un brindis por el futuro, la felicidad y un próspero año nuevo. Poco después, Harry, Susan y Amelia despidieron a sus invitados. ¿Pasaron una buena noche?, preguntó Amelia después de que su último invitado se fuera por la Red Flu. Harry y Susan estaban acurrucados en el sofá. El párpado de Susan luchaba por mantenerse abierto. Claro, dijo Harry con una sonrisa. Aunque ojalá hubiera venido Dumbledore. Quería hablar con él de algo. Envió una nota hace un rato, dijo Amelia, recogiendo unos platos que estaban tirados por ahí. Va a venir mañana. Hablamos a principios de semana y decidimos que habría algunos cambios para ustedes en la escuela. El tono de Amelia era alegre, pero Harry podía ver que ella no estaba del todo cómoda con esta decisión. ¿Qué cambios?, preguntó Susan adormilada. Lo sabrán mañana. Creo que es hora de irse a dormir, y me gustaría que se quedaran en sus camas esta noche. Los ojos de Susan se abrieron de golpe y el rostro de Harry se puso colorado como un tomate. Se miraron y luego a Amelia, que le sonreía. A pesar de su debilidad, Susan se puso de pie y subió corriendo las escaleras con Harry pisándola de cerca. Amelia se rió para sí misma al oír el portazo de las puertas de su dormitorio. Sabía que esta sería una de las últimas veces que avergonzaría a Susan, y lo había disfrutado muchísimo. Entonces suspiró y se dirigió a su habitación. Amelia se había disgustado cuando Dumbledore mencionó que permitirían que Susan y Harry cohabitaran al regresar a Hogwarts. Amelia no quería creer que Susan y Harry hubieran llegado a esa intimidad, pero también sabía que era solo cuestión de tiempo. Eran adolescentes y estaban comprometidos. Incluso si esperaban hasta la noche de bodas, acabarían cediendo a sus impulsos básicos. Amelia no dudaba de que estarían a salvo cuando decidieran consumar su relación. Ambos eran muy responsables, pero Amelia sabía que era solo cuestión de tiempo. Todo se volvió completamente real cuando despertó esa mañana y fue a ver cómo estaba Susan. Al no encontrar a su sobrina en su habitación, se arriesgó y echó un vistazo a la habitación de Harry. Se sintió aliviada y, al mismo tiempo, más preocupada al encontrarlos en la cama de Harry, abrazados, profundamente dormidos. Pudo ver que Susan todavía llevaba puesto el pijama, pero eso no significaba gran cosa. Amelia decidió creer que no había pasado nada, y al observarlos durante el día, quedó claro que no habían cruzado la línea. No hubo incomodidad ni sonrisas avergonzadas. Estaban como siempre, pero eso no duraría cuando Dumbledore la visitara al día siguiente. Básicamente, les estarían dando permiso a estos dos adolescentes, sin importar su madurez, para hacer algo para lo que tal vez no estuvieran preparados. Ella había expresado sus preocupaciones, y Dumbledore le aseguró que no había forma de detener lo inevitable. Amelia, sintiéndose derrotada por la naturaleza misma, accedió a regañadientes a reunirse con la pareja recién comprometida y explicarles sobre las habitaciones especiales. También decidió que tendría una larga conversación con Susan para asegurarse de que su sobrina comprendiera que no había prisa y que había tiempo de sobra para cumplir con las obligaciones del contrato de compromiso después de terminar la escuela. Mirando hacia el techo aproximadamente donde estaba el dormitorio de Susan, Amelia suspiró, preguntándose por qué su sobrina tenía que crecer tan rápido y dónde habían ido todos los años. Capítulo 24. Amelia Bones se quedó muy desconcertada. Nunca se imaginó la reacción de Harry y Susan al enterarse de que tendrían sus propios aposentos al regresar al colegio en una semana. El director había llegado a última hora de la tarde para comunicarles a los 2:10 que, debido a su cambio de estatus, se les permitiría cohabitar en una de las habitaciones reservadas para matrimonios. Ambos adolescentes quedaron impactados y Dumbledore les explicó que hacía un siglo, no era raro que algunos estudiantes se casaran en sexto y séptimo año. ¿Tenemos que hacerlo?, preguntó Harry. Susan lo miró con dolor, y Harry continuó explicándole sus preocupaciones. ¿No provocará esto muchos rumores? Y aunque Voldemort no haya usado nuestra conexión, aún podría averiguar sobre mí, Susan y,
entiendo que quieras mantener tus asuntos personales en secreto, dijo Dumbledore con una sonrisa. Pero la historia acabará saliendo a la luz, a pesar de tus intentos de ocultarla. Y como tú, Harry, estuviste al lado de la señorita Bones durante el último mes. Harry sintió que se le calentaba la cara y Dumbledore sonrió. Susan le apretó la mano y él vio su suave sonrisa por el rabillo del ojo. Se consideró que ambos eran lo suficientemente maduros para aceptar esto. Ahora, sus amigos podrán entrar a la sala común para que puedan estudiar y charlar con tranquilidad. Tendrán su propio baño y dormitorios, donde solo ustedes dos podrán estar. ¿No se pondrán celosos o algo así cuando se den cuenta de que no vamos a nuestras casas por la noche? ¿O de que ni siquiera pasamos tiempo en nuestras salas comunes?, preguntó Susan. Amelia sonrió, apreciando que Susan no pareciera querer un trato preferencial. Me temo que los celos son parte de la adolescencia, dijo Dumbledore con una sonrisa triste. Lamentablemente, no puedo remodelar el castillo para instalar pasadizos secretos desde sus casas hasta sus nuevas viviendas. Me temo que, hagamos lo que hagamos, habrá animosidad cuando la gente descubra sus nuevos arreglos. Pero recuerden que no importa lo que piensen los demás, sino cómo se sienten ustedes dos sobre su situación. Palabras muy sabias. Amelia sonrió. ¿Ahora tienen alguna pregunta?, preguntó Dumbledore, mirando a los dos jóvenes. Susan negó con la cabeza, pero Harry parecía aprensivo. Con un gran suspiro, Harry miró al director y comenzó a hablar. Tuve otro cambio en mi cicatriz, señor. ¿Recuerda que le conté que empezó a sentirse extraña? Sí, quiero. Dumbledore asintió. Las dos mujeres de Bones miraban a Harry con interés. Pero Harry continuó. Bueno, la otra noche sentí una punzada de dolor muy fuerte. Fue muy fuerte, pero apenas duró un segundo, dijo Harry. Dumbledore lo miró por un momento antes de hablar. ¿Puedo preguntar qué provocó este dolor punzante?, preguntó. Tanto Harry como Susan se sonrojaron profundamente, y Amelia sintió una opresión en el pecho. Estaba segura de que no había pasado nada entre Harry y Susan cuando los encontró en la cama de Harry. Intentó Susan, pero no le salía la voz. Harry no mejoraba mucho. Eso hasta que notó la expresión de sorpresa y decepción de Amelia. Susan no podía dormir y vino a ver si estaba despierto. Nos quedamos dormidos juntos. No pasó nada más. Pero justo antes de dormirme, sentí el dolor. Dumbledore pareció algo complacido. Ya veo. Bueno, lo esperaba y me alegra ver que mis esperanzas se están haciendo realidad. Tanto Harry como Susan parecían desconcertados. Es una historia muy larga, pero creo que a medida que tus sentimientos por la señorita Bones crecen, y los de ella también se fortalecen, la conexión entre tú y Lord Voldemort se debilita. También creo que él probablemente también experimentará bastante incomodidad. Dumbledore sonrió. Espera un momento, dijo Susan, agitando la mano con énfasis. A ver si entiendo. ¿Nos estás diciendo que cuanto más Harry y yo sentimos el uno por el otro, más le duele a Voldemort? ¿Le duele físicamente? Sí, lo creo. Dumbledore sonrió. Amelia parecía ansiosa y Susan notó el rostro de su tía. Amelia apartó la mirada de repente y Susan sintió de repente que su tía y Dumbledore sabían mucho más de lo que decían. Esto es muy bueno, aunque sé que la incomodidad no es agradable. Te aseguro que pronto, mientras tú y la señorita Bones no empiecen a odiarse de repente, todo se convertirá en poco más que un recuerdo incómodo. Harry parecía poco convencido, pero estaba claro que, como de costumbre, Dumbledore no iba a explicar las cosas adecuadamente. Con la promesa de verlos cuando regresaran al colegio, donde les mostrarían sus nuevas habitaciones, Dumbledore se marchó. Susan besó suavemente a Harry y le sugirió que saliera a dar un buen paseo en su SUV, y que quería hablar con su tía en privado. Harry asintió y, con un suave beso, salió. Vi tu cara, tía, dijo Susan en voz baja. Sé que tú y Dumbledore no nos lo están contando todo. Amelia se sentó pesadamente frente a Susan y sonrió con tristeza. A veces desearía que te parecieras más a tu padre que a tu madre. A veces eres demasiado perspicaz para tu propio bien, dijo Amelia con orgullo. Tengo una tía que siempre me dice que sea más observadora. Susan le devolvió la sonrisa.
Amelia rió y negó con la cabeza. Susan, te quiero mucho y jamás te ocultaría algo si no fuera importante, y esto es extremadamente importante. Sé que estás creciendo y no tengo ninguna duda de que tu cuerpo es. Tía, gritó Susan, avergonzada. No necesito que sigas hablando. Solo quiero saber qué nos ocultas. Eso es lo que intento hacer, dijo Amelia rápidamente. El problema es que no quiero que tú y Harry hagan cosas para las que quizás no estén preparados. Sé que están comprometidos ahora y que ambos saben que es inevitable que tengan contacto físico, pero solo quiero que estén seguros de que están listos para ese tipo de cosas. ¿Tiene que ver con que Harry y yo tenemos intimidad?, preguntó Susan. Amelia hizo una mueca, pero asintió. Pero eso no es todo. Tiene que ver con lo que sienten el uno por el otro. No es solo físico, dijo Amelia. Susan, ¿qué sientes por Harry? ¿De verdad? ¿Lo amas? Creo que sí, dijo Susan con sinceridad. Es que cuando pienso en él siento una sensación extraña en el pecho, y no puedo evitar sonreír. Me siento mejor cuando está cerca, y la otra noche, cuando me dormí con él, me sentí segura y, no sé, más segura que nunca. Mi madre me dijo una vez, sonrió Amelia, sentándose junto a su sobrina y tomándole la mano, que hay 3 señales para saber con certeza si estás enamorada. Número 1, su felicidad está por encima de la tuya. Dejarías cualquier cosa, harías cualquier cosa por hacerlo feliz. De repente, Susan pensó en cómo Harry había dejado el Quidditch para poder pasar tiempo con ella en el colegio. Sintió un escozor en los ojos mientras sonreía suavemente, mirando por la ventana trasera, preguntándose si podría ver a Harry. Número 2, dijo Amelia, atrayendo la atención de Susan. Sientes que no puedes estar sin esa persona, como si te arrancaran una parte cuando no están juntos. Susan sabía que a veces se sentía así. Le daba pavor volver a la escuela porque no tendría a Harry para ella sola todo el tiempo. Estarían en clases separadas y, después de la otra noche, a Susan le gustaba la idea de dormirse en los brazos de Harry más a menudo. Después de haberlo experimentado, Susan sin duda deseaba que sucediera mucho más. Incluso había estado intentando encontrar la manera de colarse en la habitación de Harry esa noche. ¿Cuál es el último?, preguntó Susan. ¿Qué darías tu vida por salvar la suya? Amelia sonrió. Susan se quedó sin aliento. Recordó a Harry luchando para protegerla a ella, a Hannah y a su tía cuando los mortífagos atacaron su casa el verano pasado. Harry era, sin duda, la persona más valiente que Susan había conocido, y no le cabía duda de que él se adelantaría a una maldición por ella, pero no sabía si ella podría hacer lo mismo por él. ¿Significaba eso que no lo amaba? ¿Qué tiene que ver todo esto con la cicatriz de Harry?, preguntó Susan. Amelia intentó apartar la mirada, pero Susan no se lo permitió. Sabía que Susan seguiría interrogándola hasta obtener respuestas y que tarde o temprano toda la historia saldría a la luz. Sin embargo, las palabras de Dumbledore la atormentaban. No se puede forzar. Deben encontrar el amor por sí mismos y a su debido tiempo, o todo estará perdido. Susan, te voy a pedir que lo dejes pasar. Créeme cuando te digo que es mejor para todos que sigas con tu vida y tu relación con Harry. Por favor. Susan estaba decepcionada, pero como su tía casi nunca le había pedido algo así, asintió de mala gana. Amelia se levantó y dejó a Susan sola en la sala de estar para reflexionar sobre lo que se había dicho y, sobre todo, sobre lo que no se había dicho. Susan había supuesto que Harry y Voldemort compartían algún tipo de conexión. Hasta hoy, Harry nunca lo había mencionado. Susan iba a hablar con él sobre eso más tarde. Por ahora, sin embargo, Susan se preguntaba por la expresión de alivio y felicidad de Dumbledore cuando Harry le contó al director la causa del dolor que sentía en su cicatriz y la seguridad de que, a medida que ella y Harry se acercaran, la conexión se debilitaría y se rompería. Susan quería ayudar a Harry a romper cualquier conexión con Voldemort, pero no estaba muy segura de cómo hacerlo. Sin embargo, sabía que podría obtener respuestas después de hablar con Harry. Desafortunadamente, eso significaba levantarse. Aunque definitivamente se estaba fortaleciendo,
Todavía se sentía bastante débil a veces, y ahora mismo era uno de esos momentos. Sin embargo, su mente se sentía particularmente dominante, así que se levantó del sofá para buscar a su prometido. Fue justo después de cenar cuando la chimenea se encendió y la cabeza de la señora Weasley apareció en la chimenea llamando a Harry. Harry la saludó y la matriarca Weasley le preguntó si podía ir a visitarlo, ya que tenía algunas cosas que decirles a él y a Susan. Harry dejó pasar a la señora Weasley mientras él llamaba a Susan para que se uniera a él. La señora Weasley parecía muy avergonzada al entrar en casa de Harry. Susan se unió a ellos en la sala, moviéndose muy despacio y con aspecto bastante cansado. Verla hizo que la señora Weasley pareciera aún más ansiosa. Quiero disculparme con ambos por mi arrebato de anoche. No me corresponde decirles qué hacer. Ron me contó todo sobre el contrato entre sus familias y lo olvidé por completo. Claro que me alegro por ustedes, pero me preocupa que quizás estén actuando demasiado rápido. Son muy jóvenes todavía, y Harry, sobre todo, no has tenido la infancia que mereces. Susan miró a Harry, quien evitaba su mirada, manteniendo sus ojos fijos en la señora Weasley. Solo temo que, dado todo lo que ha pasado y lo que podría pasar, estés apresurándote porque temes no vivir para experimentarlo más tarde, explicó la señora Weasley. Señora Weasley, que le haya propuesto matrimonio no significa que nos vayamos a casar mañana, dijo Harry con una sonrisa. Todavía nos queda 1 año y medio de colegio, así que probablemente será un compromiso largo. Susan asintió mientras envolvía sus brazos alrededor del brazo de Harry y se acurrucaba un poco contra él. A veces lo siento rápido, pero te prometo que si no estuviera seguro de que es lo correcto, o fuera demasiado pronto, no actuaría. Estoy aprendiendo a pensar antes de actuar, le aseguró Harry a la madre de Ron, quien ahora se secaba los ojos. Perdóname, Harry, dijo ella, sorbiendo por la nariz. Solo quiero lo mejor para ti. No hay nada que perdonar, señora Weasley, dijo Susan con una sonrisa. Creo que Harry y yo tenemos mucha suerte de tener tanta gente que se preocupa por nosotros como usted. Gracias. Ay, querida, dijo la señora Weasley, acercándose y envolviendo a Susan y a Harry en un abrazo que les rompió los huesos. Susan emitió un leve chillido de sorpresa y dolor. Harry también gruñó un poco. Por suerte, la señora Weasley lo soltó y retrocedió. Gracias por escucharme, dijo, secándose los ojos de nuevo. Tengo que irme, cuídense. Se dirigió a la chimenea y estaba a punto de irse cuando se dio la vuelta y los encaró de nuevo. Y cuídense. Es raro encontrar algo tan preciado como el amor, pero cuando lo tienes, debes atesorarlo siempre. Se quedaron mirando a la señora Weasley irse. Se quedaron en silencio unos instantes después de que ella se fuera, hasta que Susan dio un suave suspiro. ¿Estás bien? Harry se giró para mirar a Susan, quien asintió, aunque tenía los ojos cerrados. Solo estoy cansado. Me alegro de haberme levantado de esa silla, pero estoy muy agotado todo el tiempo. ¿Quieres que te ayude a subir las escaleras?, preguntó Harry con una sonrisa. Susan sonrió y le echó los brazos al cuello. Solo si me llevas a tu habitación, susurró antes de besarlo suavemente. No sé si a tu tía le gustaría eso, dijo Harry con una sonrisa burlona. Oh, no creo que le importe mucho. Además, tendrá que acostumbrarse a golpear. Al fin y al cabo, cuando volvamos al colegio, compartiremos habitación y dormitorio. Tenía que darle permiso a Dumbledore o no nos habrían permitido. Supongo que tienes razón, dijo Harry, acercando a Susan y pasándole una mano por su largo cabello rojo. Siempre tengo razón. No lo sabías, bromeó Susan. Estoy aprendiendo. Harry sonrió y puso los ojos en blanco. De todas formas, quiero hablarte de algunas cosas, y más vale que estemos cómodos, dijo Susan con seriedad. Entonces, su sonrisa regresó y se meció un poco en los brazos de Harry. Ya sabes, acurrucados bajo las mantas, con tus brazos rodeándome con tanta protección, nuestros cuerpos apretados. Sonrió al ver cómo los ojos de Harry se ponían vidriosos y sintió que algo de él se movía por debajo de su cintura. Sí, vale. Harry sonrió tontamente. Bien. Ahora levántame, Hércules, ordenó Susan en broma.
Harry obedeció y la levantó. Sin embargo, simplemente la cargó sobre su hombro y gruñó con voz fingida de cavernícola. Susan gritó que lo estaba haciendo mal y que ella había querido que la llevaran en brazos románticamente. Deberías haber sido más específico, gritó Harry mientras pellizcaba el trasero de Susan, haciéndola gritar y dándole una palmada en el trasero a Harry en represalia. Amelia, que había estado fuera de la vista, pero lo había observado todo desde que la señora Weasley apareció en el incendio, no pudo evitar sonreír ante las travesuras de Susan y Harry. Su sonrisa se desvaneció un poco después de que subieran las escaleras. Susan tenía razón. Iba a tener que acostumbrarse a la idea de que su sobrina y Harry estarían solos y sin acompañante cuando regresaran al colegio, y si Dumbledore era cierto, lo necesitarían para que su relación creciera. Amelia recordó que el director había dicho que tendrían que dejar que las cosas sucedieran con naturalidad, pero le pareció que Dumbledore estaba dándoles un pequeño empujón. Supuso que esto era mejor que decirles directamente porque necesitaban enamorarse. Aún así, Amelia tenía sus reservas. Simplemente no quería que Susan se viera presionada. Amelia sintió vergüenza al darse cuenta de que era Harry con quien su sobrina estaba comprometida, y que nunca había conocido a un chico más noble y considerado que él. Sin embargo, esto no la tranquilizó. Tenía la inquietante idea de que podría ser Susan quien estuviera presionando a Harry, gracias a la presión de sus amigos. Señor, no echo de menos ser adolescente, pensó Amelia mientras se dirigía a su habitación. Susan estaba inmensamente feliz sentada con sus amigas en el expreso de Hogwarts camino a la escuela. Había terminado su tratamiento de pociones y, como le habían prometido, se sentía perfecta de nuevo. Al menos físicamente, mentalmente, sentía que estaba a punto de caer en otro coma. Por eso estaba feliz de estar de vuelta con sus 4 amigas, Hannah, Hermione y Lavender. Los 4 se habían recluido en un compartimento e hicieron que sus otros amigos y novios los dejaran en paz por un tiempo, ya que Susan realmente necesitaba hablar con aquellos en quienes confiaba para que la ayudaran a resolver algunas cosas sobre su situación y la de Harry. «¡Qué suerte tienes!», suspiró Hannah, mirando la cara de preocupación de Susan. «Tu propia habitación, con tu novio permitido. Si tuviera eso con Neville, nunca iríamos a clase». «Y yo soy la que tiene la reputación», dijo Lavender con una sonrisa burlona. Ni siquiera sabía que Hogwarts tenía habitaciones para casados. «Está en Hogwarts, una historia», dijo Hermione. Todos la miraron con ironía. «Pues sí que lo está», dijo con vehemencia. «Mira, todo eso está bien, pero es la razón por la que lo vamos a conseguir. Estamos comprometidos, no casados, y como dije, creo que Dumbledore quiere que, ya sabes, ten sexo», dijo Lavender. Susan se puso colorada, pero asintió. «¿A alguno de ustedes no les parece un poco raro?», preguntó. «Es un poco raro. La mayoría de los adultos te dirían que fueras más despacio», dijo Hermione pensativa. Y entonces Harry mencionó que había sentido dolor en la cicatriz. «Resulta que lleva un tiempo sintiendo cosas raras a través de ella. Descubrí que comparte una extraña conexión con Voldemort y por eso acabaron en el ministerio el pasado junio», le dijo Susan con ironía a Hermione, quien se removió incómoda en su asiento. «No nos correspondía decir nada», intentó Hermione. «Nos has contado un montón de cosas sobre Harry y Ron», acusó Lavender. «¿Por qué omitir eso?». «Sí, te he contado un montón, pero nunca he revelado ninguno de sus secretos», dijo Hermione a la defensiva. «Son mis amigos y quiero que sean felices, así que si compartir algunas cosas aquí y allá facilita las cosas en sus relaciones, pues bien, pero decirte algo así sin rodeo sería una traición. Racionalízalo como quieras, Hermione», dijo Hannah poniendo los ojos en blanco. «Basta», espetó Susan. «La cuestión es que Dumbledore está convencido de que, a medida que nuestros sentimientos por Harry y yo se fortalezcan, esta conexión se romperá y Harry será libre. Es como si estuviera usando nuestro contrato de compromiso para facilitar algo más. Algo que destruirá a Voldemort. En realidad, eso sí tiene sentido, aunque de una forma extraña», dijo Hermione pensativa. «¿Podrías explicarme,
Preguntaron Lavender y Hannah tras varios momentos de silencio. Lo siento, dijo Hermione, sacudiendo la cabeza como si intentara despejarse. Es solo que Dumbledore siempre le ha dicho a Harry que su mayor fortaleza, su poder, es el amor. Ninguno de nosotros ha podido entender exactamente qué significa eso, pero quizás sea esto. Quizás el hecho de que tú y Harry se enamoren, de alguna manera esté fortaleciendo a Harry para que pueda enfrentarse a Voldemort y derrotarlo, supuso Hermione. Es mucha presión la que nos ponen, suspiró Susan. Probablemente por eso no ha dicho nada, razonó Hermione. ¿Sentirías lo mismo por Harry si supieras desde el principio que tenías que enamorarte de él para salvar el mundo? No tengo idea, dijo Susan con tristeza. No sé si podría, dijo Lavender negando con la cabeza con tristeza. Siento algo por Ron porque hemos pasado tiempo juntos y nos hemos conocido. Nos dieron la opción de enamorarnos. Ese fue el problema que tuvimos Harry y yo cuando nos enteramos de ese estúpido contrato. Susan suspiró, sintiendo un escozor en los ojos, con ganas de llorar. Hannah rodeó los hombros de su mejor amiga con un brazo. Pero ustedes dos han logrado estar juntos, y ambos sienten algo el uno por el otro. Puede que no sea amor como tal, pero Harry la adora, dijo Hermione, y al darse cuenta de lo que había dicho, se sonrojó y se tapó la boca, avergonzada. Las otras tres chicas se giraron rápidamente para mirar a la ruborizada Gryffindor, que ahora le daba un golpe en la cabeza como si fuera un elfo doméstico. Estúpido, estúpido, estúpido. Dilo ya, Granger, dijo Susan con énfasis, haciendo que Hermione retrocediera. La bruja de pelo frondoso se acobardó ante las duras miradas de los dos Hufflepuff y su compañera de casa, Lavender, quienes parecían estar a punto de destrozarla si no les contaba lo que estaba diciendo. Está bien, pero me va a matar, dijo Hermione con pesar. Hermione, dijo Susan, interrumpiendo la diatriba que sabía que se estaba gestando en la cabeza de Hermione. Bien, gritó Hermione y luego dejó escapar un suspiro de exasperación. Fue cuando aún estabas en la enfermería. Se hacía tarde y me preocupaba que intentara pasar la noche allí, así que fui a buscarlo. Estaba sentado a tu lado, tomándote de la mano, observándote dormir. Nunca lo había visto tan perdido. Empezamos a hablar y me dijo que, de no ser por el contrato, quizá nunca se habría molestado en conocerte y que habría sido una pena. Dijo que ahora que ha pasado tiempo contigo, no quiere vivir sin ti, y que odiaba que tuviera que sufrir así para que comprendiera lo que era importante en la vida. La gente me ha estado diciendo lo que creen que es importante en la vida durante siglos. Harry suspiró mientras acariciaba la mano de Susan. Levantó la vista para mirar a Hermione a los ojos y le dedicó una suave sonrisa. Pero creo que ahora lo entiendo. Tienes que encontrarlo por ti mismo. Tienes que encontrar esa cosa, o esa persona, que te haga creer que todo es posible. Tienes que encontrar el amor para comprenderlo. Yo lo encontré con ella. ¿Dijo eso?, preguntó Susan entre lágrimas. Tienes que tener sexo con él ahora, suspiró Hannah soñadoramente. No debería, replicó Hermione. Susan, sé que estás recibiendo todas estas señales y mensajes, pero tú y Harry no deberían hacer nada a menos que quieran, y porque quieran. Olvídense de Voldemort, Dumbledore y su tía. Se trata de ti, Harry, y lo que sienten. Si tienen sexo porque otros creen que deben hacerlo, entonces no significa nada, y Harry no significa nada para ustedes. Solo lo dices porque nunca has tenido sexo. Hannah sonrió con suficiencia. Hermione parecía enfadada, pero fue Lavender quien habló primero. Yo tampoco he tenido sexo, y creo que Hermione tiene razón. ¿Estás diciendo que si no amaras a Neville te habrías acostado con él? Eso dejó a Hannah paralizada, y negó con la cabeza, mientras su sonrisa se desvanecía. Lo siento, no quería decir. Está bien, dijo Susan levantando una mano. Ojalá esto no fuera tan complicado. El amor nunca es sencillo, dijo Hermione con una suave sonrisa. Al menos, eso es lo que siempre dice mi madre. Después de lo que pasó entre Zack y yo, creo que siempre ha tenido razón. Mi madre siempre decía algo parecido, dijo Lavender con una sonrisa, dándole un codazo a Hermione.
¿Quién iba a pensar que nuestras madres daban buenos consejos? Todas las chicas rieron y empezaron a hablar sobre lo que les quedaba de año y lo que creían que podría pasar. La mayor parte de la conversación se centró en encontrarle a Hermione un novio adecuado, ya que sentían que necesitaba volver a salir con alguien. Hermione se resistía a admitir que se sentía atraída por alguien, pero tras mucha insistencia y bromas, la reservada ratón de biblioteca finalmente dio algunos nombres de posibles pretendientes que hicieron que sus amigas quisieran conspirar para crear situaciones en las que Hermione y dichos chicos pudieran estar juntos, para gran consternación de Hermione. Mientras tanto, Susan no podía evitar reflexionar sobre lo que Hermione le había dicho y lo que Harry sentía por ella. Susan sabía que sentía algo muy fuerte por Harry y estaba segura de que podría ser amor lo que sentía por él, pero ahora estaba muy confundida. Maldito sea Dumbledore, pensó Susan. Dumbledore se levantó de su asiento al final de la fiesta para dar la bienvenida a los estudiantes que regresaron de las vacaciones y hacer los anuncios necesarios. Ahora que todos hemos disfrutado de nuestro excelente festín, tengo un anuncio que hacer. Durante las vacaciones, me entristece mucho decir que el profesor Slughorn partió hacia su siguiente gran aventura. Ante esto, Dumbledore se giró para mirar directamente a Draco Malfoy, quien parecía un poco sorprendido. Dumbledore sabía que el joven Malfoy no esperaba oír esta noticia, y aunque Draco parecía sorprendido, era evidente que no le importaba su error. El profesor Snape ha tenido la amabilidad de aceptar volver a impartir clases de pociones a estudiantes de primero a tercer año. Yo me encargaré del resto de las clases hasta fin de año. Dumbledore vio a Draco burlarse ante la noticia de que Dumbledore le daría la clase de pociones. El director detestó ver esa expresión en el rostro del chico. Sobre todo, detestó admitir que Severus podía tener razón y que Draco no deseaba ser protegido ni salvado. Así que, no le quedó otra opción que intentar averiguar cuál era el verdadero plan del chico y ponerle fin. Dumbledore se giró y vio al joven Harry Potter mirando fijamente a su rival del colegio, y se preguntó si tal vez podría conseguir que Harry lo ayudara a descubrir qué tramaba Draco. Pero esa idea se desvaneció en cuanto vio a la joven Susan Bones mirándolo fijamente, como si estuviera enfadada con el director del colegio. Dumbledore pensó que quizás Amelia le había revelado a su sobrina porque la relación de Susan con Harry era tan importante. Amelia había estado insinuando cada vez con más vehemencia que creía que a los dos adolescentes debía contárselo todo. Pero Dumbledore seguía convencido de que eso cambiaría la dinámica de su relación y arruinaría cualquier posibilidad de deshacerse de Lord Voldemort de una vez por todas. Dumbledore había prometido que, cuando todo estuviera terminado, se lo revelaría todo a Harry, pero hasta que todos los Horrocruxes fueran encontrados y destruidos y Voldemort muriera definitivamente, Harry estaba más seguro sin saberlo. Dumbledore solo esperaba que Harry y Susan se acercaran más ahora que vivirían juntos prácticamente. Dumbledore dejó que los estudiantes se fueran a dormir y entró en una habitación lateral, donde les había prometido encontrarse con Harry y Susan para mostrarles sus nuevas habitaciones. Solo tuvo que esperar unos minutos antes de que llegaran y lo saludaran, con Susan un poco rígida. Dumbledore los condujo al vestíbulo y subió el primer tramo de escaleras como si se dirigieran a la torre de Gryffindor, pero entraron por la puerta en el primer rellano y recorrieron un largo pasillo. Dumbledore miró a los dos adolescentes y notó que estaban tomados de la mano y sonriendo. Dumbledore finalmente se detuvo frente a un retrato de un unicornio salvaje pastando en un campo con su potro. Este es su nuevo alojamiento. Para entrar, simplemente silben así. Dumbledore dio un largo silbido y ambos unicornios levantaron la vista con interés. El unicornio adulto dio un golpe con la pata y el retrato se abrió. Encontrarás que todas tus pertenencias han sido trasladadas al interior. Les deseo a ambos buenas noches. Harry y Susan vieron a Dumbledore alejarse antes de entrar en sus nuevas habitaciones. Era una habitación modesta con dos sofás frente a una chimenea y una mesa baja entre ellos. Había tapices de Gryffindor y Hufflepuff en las paredes y varias velas en sus soportes.
Susan le sonrió a Harry mientras se acercaba a la ventana y miraba hacia afuera, sonriendo ante la vista de las montañas. ¡Qué baño tan grande!, dijo Harry. Susan se giró y siguió la voz de Harry hasta el baño, donde encontró una ducha y una bañera enorme en la que, supuso, cabrían Harry y ella. Sonrió con picardía al pensarlo y le dio un beso rápido a Harry antes de ir a la habitación. La cama era similar a la de Harry en casa. Era la tradicional cama con dosel que había en todos los dormitorios, pero mucho más grande. Sus baúles y los de Harry estaban en el suelo, y Susan vio una lechuza posada junto a la ventana, donde una lechuza blanca que le resultaba familiar la observaba con curiosidad. Harry, Hedwig está aquí. Harry entró en el dormitorio y sonrió. Hola, chica, dijo Harry mientras se acercaba a su mascota, quien ululó suavemente y se apoyó en la mano de Harry mientras le acariciaba las plumas. Será genial no tener que ir a la lechucería a enviar cartas. Sonrió, volviéndose para mirar a Susan, que se había sentado en la cama y se había quitado los zapatos. Parecía preocupada, así que Harry se giró y se sentó a su lado. ¿Estás bien?, preguntó. ¿Quieres que vaya a buscar a Madame Pomfrey? No, estoy bien. Lo prometo, dijo Susan con una sonrisa. No, es que, bueno, después de todo lo que aprendí esta semana, estoy abrumada. Lo siento. Pero te advertí que era mucho. Harry sonrió. Hermione me dijo algo en el tren y quiero preguntarte algo al respecto, dijo mirando implorante a Harry, quien sonrió y asintió, instándolo a continuar. Sé que estuviste mucho tiempo conmigo en la enfermería mientras yo estaba fuera, pero ella me contó una conversación que tuvieron y me pregunté por qué no me contaste nada de eso. ¿Qué cosas? Dijo que me amabas. ¿Por qué no me lo has dicho?, preguntó Susan, y Harry se sintió un poco incómodo. No sabía muy bien cómo. Es decir, cuando se lo dije a Hermione, era la primera vez que lo decía en voz alta. Me asustó porque ni siquiera me había dado cuenta de que eso era lo que sentía, pero cuanto más lo pensaba, más seguro estaba de que era lo que sentía. Harry miró a Susan a los ojos y respiró hondo. No tengo ni idea de esto, Susie, tú lo sabes, y no estaba seguro de cuándo era el momento adecuado para decirlo, ni si existía un momento adecuado. También soy culpable de guardarme las cosas. Harry, cualquier momento es perfecto. Hablé con mi tía hace unos días y me hizo reflexionar sobre lo que siento por ti. Nuestra relación ha sido una locura y hemos hecho muchas cosas al revés. Pero ahora sé que lo que me dijo mi tía me hace sentir esas cosas. Cuando no estoy contigo, me siento incompleta. Haría lo que fuera por hacerte feliz y con gusto daría mi vida para protegerte. Son sentimientos muy fuertes y todavía intento comprenderlos, pero quiero que sepas que te quiero, Harry. Y yo te amo, Susan. Harry sonrió. Susan extendió la mano, le acarició la mejilla y lo besó suavemente. Deberíamos dormir un poco, dijo Susan cuando por fin rompió el beso. Mañana vamos a tener que lidiar con más que unos cuantos rumores.